Hoy quiero comenzar explicando y diferenciando entre los términos neurodiversidad, neurodivergencia y neurodivergente. Porque claramente para algunas personas aún puede que haya confusión con respecto a esto. Incluso en internet he llegado a leer que la manera en cómo se utilizan dichos conceptos es errónea. Algunos de ellos se llegan a utilizar como sinónimo del otro. Sin embargo, no significan exactamente lo mismo. Primero que nada, la neurodiversidad se refiere a la gran variedad o diversidad de cerebros que existe en nuestro planeta. Por lo tanto, dentro del concepto de neurodiversidad, estamos incluidos básicamente todos los seres humanos. Ahora bien, la palabra neurodivergencia hace alusión a que dentro de esa vasta neurodiversidad de la cual formamos parte todos, existen distintos grupos de personas que tienen entre sí ciertas variaciones neurobiológicas específicas, las cuales, por el hecho de ser minoría, se les agrupa y a dicha condición se le denomina con un nombre específico para diferenciarlos del resto. Y la palabra neurodivergente se refiere a cada integrante de alguno de esos grupos minoritarios llamados neurodivergencias, los cuales cuentan con un neurodesarrollo atípico, es decir, un neurodesarrollo que no está dentro del más común. Algunas de las neurodivergencias que existen son, por ejemplo, el autismo, el TDA o TDAH, las altas capacidades, discalculia, dislexia, disgrafía, disnomía, dispraxia, sinestesia, epilepsia, síndrome de Tourette, esquizofrenia, síndrome de Down, trastorno bipolar, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno límite de la personalidad o TLP, trastorno antisocial de la personalidad o TPA, trastorno narcisista de la personalidad o TNP, trastorno de la identidad disociativa, TID, trastorno por ansiedad generalizada, TAG, trastorno de personalidad histriónica, trastorno del espectro alcohólico fetal, TEAF, solo por mencionar algunas. Y una vez aclarado eso, hoy quiero hablarte acerca de la relación que existe entre tres de estas neurodivergencias y que en ocasiones puede ser motivo de un mal diagnóstico, ya que puede causar confusión y dificultad para poder hacer un diagnóstico diferencial entre ellas. Primero quisiera dejar en claro, como ya lo he hecho antes, que yo no soy psicóloga, terapeuta o psiquiatra. Sin embargo, como persona neurodivergente, con el conocimiento y el autoconocimiento suficientes con respecto al tema, me atrevo a hablar de esto, ya que debido a mi propia confusión e interés proveniente de una gran necesidad para diferenciar entre mis propios rasgos de personalidad y así poder hallar respuestas, todo ello me ha llevado a observarme muy detenidamente, a observar cada etapa de mi vida, cada situación a lo largo de ella, cómo ha sido y cómo es mi propio comportamiento, y a su vez también a escuchar a otras personas neurodivergentes y a algunos psicólogos lo suficientemente actualizados en el tema. Todo ello me ha permitido aprender a conocerme, a analizarme, a descifrarme básicamente, y por lo tanto a poder diferenciar entre estas tres neurodivergencias para así poder entender cuáles sí forman parte de mí y en qué momentos se hacen presentes de manera conjunta y en qué otros momentos aparecen de manera independiente y en qué momentos se contraponen una con otra y me crean un mayor conflicto interno. Antes yo no entendía nada de esto.
no entendía ni mi propio comportamiento, el por qué surgían ciertas emociones y la intensidad de estas. Y peor aún, no entendía mi procesamiento cognitivo, es decir, mi forma de reflexionar y analizar las cosas, la manera en que percibo y proceso la información y todas las consecuencias a nivel mental, emocional y físico que derivaban de ello. Y aunque no quiere decir que ya lo tengo todo resuelto, sí me ha servido definitivamente para poder entenderme, para poder aceptarme y dejar de juzgarme tanto, para dejar de culparme por mi manera aparentemente distinta de percibir el mundo y por mi manera de relacionarme. Haciendo uso de todas mis capacidades y habilidades neurodivergentes, es que he podido ir descifrando mi personalidad sin tanta ayuda por parte de otras personas, lo cual ya expliqué en parte en el episodio donde hablo acerca de mi experiencia con respecto a la psicoterapia. En ese episodio mencioné que si bien en algún momento sí me fue útil acudir a terapia, al principio, pero después de un tiempo llegué a un punto en el cual terminé dejándola, dado que comencé a tener aún más conflicto interno. Básicamente por sentir que no me estaba ayudando de la manera en que realmente lo necesito. Y confirmando que definitivamente hace mucha falta que algunos profesionales de la salud mental se actualicen con respecto a las distintas neurodivergencias. Así que, como lo habrás leído en el título del episodio, hoy voy a hablarte de la relación y la confusión que puede haber entre el autismo, el TDAH y las altas capacidades. Libérate, un podcast creado desde el amor y la conciencia, con la firme intención de ayudarte a abrir tu mente y tu corazón, de impulsarte a cuestionarlo absolutamente todo. ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué sientes lo que sientes? ¿Por qué dices lo que dices? ¿Y por qué actúas en base a todo ello, creyendo que tu verdad es la única verdad que existe? Soy Rubí Elena y en este espacio te compartiré qué es el autismo en primera persona, cómo piensa, cómo siente y cómo percibe el mundo una mente neurodivergente. Te compartiré parte de mi historia personal, cómo fue que a mis 38 años, tras una intensa búsqueda interior, me enteré que soy autista grado 1, o lo que antes se conocía como síndrome de Asperger. ¿Cómo ha sido mi proceso de autoconocimiento? ¿Cómo he cambiado la percepción que tenía de mí misma, aprendiendo a ver mi hipersensibilidad como un don? ¿Cuáles han sido las diferentes herramientas que me han ayudado a reconocer y aceptar lo que soy, a perdonar y sanar tantos errores a lo largo de mi vida, a entender que no podemos cambiar al mundo, pero sí podemos cambiar la manera en que lo percibimos? ¿Por qué considero que es extremadamente importante que aprendamos más acerca de la neurodiversidad y lo que es la verdadera inclusión, no solo como el simple acto de incluir, sino de aprender a convivir con nuestras diferencias? Libérate del miedo al que dirán, a ser rechazado o abandonado, del miedo a no ser suficiente. Aprende a reconocer tus emociones, a sentirlas y a transformarlas. Libérate de tus creencias, de tus patrones limitantes, del miedo a brillar y todo aquello que te impide ver lo que realmente eres. Y lo más importante, confía. Déjate guiar por tu intuición, por tu corazón. Escucha el llamado de tu alma. Permítete ser lo que viniste a ser en esta vida. Y aunque es un hecho que nuestra sociedad necesita informarse ampliamente sobre las tres, podría decir que muy probablemente para algunas personas las altas capacidades sea algo de lo que jamás hayan escuchado hablar,
a menos que tengan un hijo con altas capacidades muy visibles. Las altas capacidades son lo que erróneamente en algunos países aún se sigue llamando superdotación, y que si bien sí existen personas que son claramente superdotadas, no es correcto generalizar, dado que existen muchas personas con altas capacidades que no precisamente son superdotadas, pero que sí cubren muchos de los rasgos que conlleva dicha neurodivergencia. Comenzando por las sobreexcitabilidades, de las cuales ya te he hablado extensamente en 2 episodios pasados, que es lo que provoca que los procesos emocionales, sensoriales, motrices, intelectuales e imaginativos se experimenten de manera muy intensa, entre muchos otros rasgos de los cuales te iré hablando a lo largo del episodio. En mi caso personal, una vez que supe que soy autista y que comencé a informarme acerca del autismo, pude darme cuenta de que había algo que no me terminaba de cuadrar, que no me hacía clic por completo, algo más que necesitaba descifrar. Y comencé a darme cuenta de algunos rasgos que se hacen presentes en otras mujeres neurodivergentes y con los cuales también me identifico. Incluso recuerdo que en una ocasión vi un video donde 3 mujeres adultas, 2 de ellas profesionales de la salud mental, compartían acerca de su experiencia de vida teniendo el diagnóstico de TDAH. Y eso me hizo pensar que el TDAH muy probablemente también formaba parte de mí. Comencé a leer y documentarme sobre cómo se hace presente el TDAH en una persona, su comportamiento, etc. Y recuerdo que lo que más resonaba conmigo era el tema de la hiperactividad, que ha formado parte de mí básicamente toda mi vida. Sin embargo, con respecto a la dificultad para poner atención o concentración, reconocí que no propiamente ha sido un problema para mí en mi vida, dado que de niña nunca tuve problemas por algo así. Ya te conté en el episodio número 3, donde te hablo acerca de mi infancia y adolescencia, que siempre saqué buenas notas escolares. Incluso participé en un concurso de ortografía. Me aprendía poesías larguísimas, etc. Básicamente mis problemas con respecto a la falta de claridad mental y problemas para concentrarme, más bien se hicieron presentes no hace tanto tiempo, a partir de que caí en una crisis existencial profunda y mi salud mental, emocional y física se vieron afectadas. Y recuerdo que una psicóloga me mencionó que en caso de tener TDAH, claramente se hubiese hecho presente desde la infancia, cosa que en mi caso creo que no sucedió. Sin embargo, eso me confundía porque me identificaba con muchos de los rasgos que se mencionaban y que escuchaba y leía de muchas personas con un diagnóstico formal de TDAH. Y no fue sino hasta que me topé con un video de YouTube de una psicóloga española en donde habla acerca de la dificultad que existe para diferenciar algunos rasgos del TDAH con el autismo. Y eso, por supuesto, llamó mucho mi atención. Ahí supe que el autismo y el TDAH se consideran como primos hermanos porque coinciden en muchos de sus rasgos, algunos de los cuales quiero mencionarte a continuación. Pero antes de ello, quiero desmentir la idea errónea que mucha gente tiene con respecto al TDAH, que los lleva a pensar que si un niño es bastante hiperactivo o se le dificulta poner atención en la escuela o cuando hace la tarea en casa, automáticamente se cree que el niño tiene TDAH, cuando no siempre es así. Ni esos son los únicos rasgos del TDAH, ni tampoco significa que el que una persona sea hiperactiva o esté distraída con regularidad pueda considerarse como que tiene un TDAH. El TDA o TDAH es, al igual que el autismo, una condición atípica del neurodesarrollo. Vaya, no es algo que surge así porque sí de repente, porque al igual que el autismo, no es una enfermedad, sino que tiene que ver con cómo está formado nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro.
Y ese sistema nervioso se fue desarrollando de poco en poco desde nuestra infancia. Lo primero que necesito que sepas es que las distintas sobreexcitabilidades de las cuales ya he hablado en episodios pasados se hacen presentes en estas 3 neurodivergencias, en el TDAH, en el autismo y en las altas capacidades. Por lo tanto, puede ser difícil a veces detectar de cuál de las 3 proviene su origen, como es el caso de la sobreexcitabilidad psicomotora, que es lo que provoca que exista la necesidad de estar en constante movimiento, que en ocasiones se observa como una actitud muy inquieta o incluso parlanchina, porque también está relacionada con la psicomotricidad verbal. Una sobreexcitabilidad psicomotora puede ser consecuencia de algo que tenga que ver con problemas con la motricidad del cuerpo, proveniente del sistema nervioso, originado por alguna causa del neurodesarrollo, muy típica en el TDAH, aunque también una sobreexcitabilidad psicomotora a su vez pudiera ser una consecuencia en cadena de una sobreexcitabilidad intelectual previa, que es muy típica en las altas capacidades. Y para explicar esto, quiero ponerte el ejemplo de una niña que está dentro de su salón de clases, la cual con facilidad termina rápidamente la tarea o la actividad que marcó el profesor. Termina antes que el resto de sus compañeros y como ya no tiene nada más que hacer. Eso podría provocar que la niña se aburra y que sienta curiosidad o inquietud por hacer otra cosa, y eso haga que se muestre inquieta o que se levante de su lugar y quizás se ponga a platicar con algún compañero y distraiga a los demás. Por lo tanto, esa necesidad de moverse o de mostrarse inquieta, aunque no propiamente haya surgido por un problema motriz, sí pudo haber sido el resultado de una personalidad con alta capacidad, que al no tener algo que la mantenga ocupada o enfocada, porque por su inteligencia ya terminó la actividad que estaba haciendo, pues eso la llevó a moverse como alguien que aparentemente no puede quedarse quieto en su lugar. Aunque, cabe mencionar que si además esa niña es autista, probablemente haya entendido con bastante literalidad cuando se le dijo que no es correcto levantarse de su lugar sin permiso o hasta que todos hayan terminado. Y como los autistas somos muy obedientes y a veces nos tomamos las cosas muy literalmente, pues aunque esa niña pudiera tener altas capacidades o TDAH o ambas, quizás se esfuerce por quedarse quieta con tal de ser una niña buena o ser como los demás, lo cual se puede considerar como masking. Pero también podría darse el caso de que esa sobreexcitabilidad psicomotora no sea originada en sí por un problema motriz, ni tampoco que sea consecuencia de una sobreexcitabilidad intelectual, sino que, siguiendo con el mismo ejemplo, esa niña pudiera estarse distrayendo por motivo de una hipersensibilidad sensorial. ¿Y cómo es esto? Imagina que al momento de estar haciendo la actividad que dictó el profesor, al mismo tiempo haya algún sonido proveniente de dentro del salón o de afuera, como sería el caso de que algún compañerito esté golpeando su mesa con el lápiz o masticándolo, o arrugando una hoja de papel, o tarareando alguna cancioncita, o la misma maestra haya puesto música en el salón como para darle un ambiente de armonía, o que afuera del salón haya otros profesores platicando o el personal de intendencia, yo qué sé. O se escucha el ruido del tráfico o de algún autobús o motocicleta en la calle, de esos que hacen un sonido estruendoso. En fin, 1000 ejemplos que pudiera poner.
O bien, no solo el tema auditivo, sino que también si la niña es hipersensible olfativamente y le llegan olores de la cocina de la cooperativa de la escuela, justo momentos antes de que sea el recreo y en la cocina están preparando algún alimento, o que algún compañerito huela mal, o que el perfume de la maestra se perciba muy intenso, etcétera, etcétera. En fin, cualquier cosa que pudiera alterar los sentidos. Cualquiera de esos estímulos podría ser motivo suficiente para que esa niña se distraiga o realice mal la actividad que está haciendo. Y eso pudiera considerarse como que tiene un déficit de atención o problemas para concentrarse, o para poner atención en caso de que el profesor esté explicando algo. Y todo ello pudiera generarle ansiedad, y esa ansiedad puede provocar, aunque no tenga propiamente un problema psicomotriz, que ella sienta la necesidad de estarse moviendo o levantarse de su lugar o de hacer algún stimming, movimiento repetitivo, para autorregularse. Así que, si analizamos la situación, podemos darnos cuenta de que el comportamiento de esa niña pudo haber sido originado tanto por una sobreexcitabilidad psicomotora, la cual se hace presente en diferentes grados en las 3 neurodivergencias en cuestión, pero también pudo tener su origen en una sobreexcitabilidad intelectual, que también se hace presente en las 3 neurodivergencias, aunque en mayor medida en las altas capacidades, pero también pudo ser por una sobreexcitabilidad sensorial presente también en las 3 neurodivergencias. Por eso es importante conocer las 3 a profundidad para poder diferenciar entre ellas. Ahora, otro rasgo del cual te quiero hablar, el cual hasta cierto punto pudiera parecer incongruente o difícil de entender con respecto a lo que hasta ahora se pensaba del TDAH, es el rasgo de la hiperfocalización, el cual se hace presente en las 3 neurodivergencias y que se refiere a esta gran capacidad que tenemos algunas personas neurodivergentes para hiperfocalizarnos en algún tema que nos parezca interesante y que no podamos dejar de hablar de ello o de investigar al respecto o de hacer cierta actividad durante horas, a veces olvidándonos hasta de comer, de beber agua e ir al baño. O aunque te acuerdes y sientas la necesidad, es complicado dejar lo que estás haciendo porque si no sientes que se te va la onda. ¿Y a qué me refiero con que pareciera incongruente según lo que se piensa del TDAH? Pues simple y sencillamente porque si se tiene la falsa idea de que el TDAH se caracteriza por ser un déficit de atención, que se caracteriza a su vez por la dificultad para concentrarse y poner atención, entonces, ¿cómo te explicas que una persona con esta neurodivergencia pueda tener un alto grado de hiperfocalización, que se traduce en una excesiva concentración? ¿Qué no es eso lo contrario al déficit de atención? Pareciera irónico e incongruente, pero así es. Y nuevamente, por eso es importante conocer todos los rasgos que conforman a cada neurodivergencia, para no confundirse y maldiagnosticar a alguien. Ya lo dije, la hiperfocalización está presente en esas 3 neurodivergencias, pero quería comentar eso con respecto al TDAH porque me parece importante. Otro rasgo que se hace presente principalmente en el autismo, como en el TDAH, es la dificultad que podemos llegar a tener algunos con respecto a las funciones ejecutivas. Y te quiero explicar de forma breve cuáles son esas funciones ejecutivas, las cuales nos pueden dificultar la existencia en nuestra vida diaria. Por supuesto, va a depender de cada persona. No nos afecta por igual a todos y no en la misma medida.
Ahí te va la lista. Las funciones ejecutivas son la capacidad de planificación, la capacidad de organización, la capacidad de razonamiento, la capacidad para fijarnos metas, la capacidad para tomar decisiones, la capacidad para iniciar y finalizar tareas o actividades, la capacidad para inhibir o medir nuestra conducta, o sea, para no ser tan impulsivos, la capacidad para monitorizar la actividad que sea que estemos realizando, es decir, nuestra habilidad para mantener la atención sobre la tarea y regular qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, la capacidad para anticipar o prever los resultados o consecuencias de cualquier situación, y por último, la memoria de trabajo, verbal y no verbal, que es nuestra capacidad para recordar y almacenar información a corto plazo. Muchos autistas solemos tener problemas con nuestra memoria de trabajo, la que es a corto plazo. Si bien tanto autistas como con TDAH solemos presentar algunas dificultades en esto, quiero marcar algunas diferencias. Las personas con TDAH van a ser siempre más propensas a realizar actividades o a planear cosas de manera espontánea, porque suelen ser más impulsivos. A diferencia de la mayoría de los autistas, no todos. Porque por el contrario, nos podemos poner energúmenos, los autistas, cuando alguien nos cambia los planes de manera repentina, sin previo aviso, como cuando te cambian el horario de trabajo de un día para otro, o cuando de repente te cae visita de manera inesperada, o cuando a alguien se le ocurre sorprenderte con, por ejemplo, una fiesta sorpresa. Aunque, ya lo dije, no todos y no siempre los autistas somos así. Porque personalmente en ocasiones yo me aburro haciendo las mismas cosas de siempre. A veces me gusta explorar cosas nuevas, tomar caminos diferentes, etc. Porque si no, pierdo la motivación. Y eso no me hace que deje de ser autista, pero tampoco me hace una persona con TDAH, por tener cierto grado de impulsividad. Sucede que muchas veces esa impulsividad puede provenir de algún tipo de sobreexcitabilidad intelectual o imaginativa, que suele ser muy común en las personas con altas capacidades, que están ávidos por tener experiencias diferentes, interesantes, o por sentir inquietud por aprender algo nuevo. Si bien tanto autistas como personas con TDAH tenemos dificultades en cuanto a algunas funciones ejecutivas, como ya lo dije, ocurre de manera diferente. Por ejemplo, en el TDAH se tiene la dificultad con respecto a la organización. Suelen ser algo desorganizados. El típico chico que tiene todo un desmadre en su recámara y que por más que le dices que la ordene, esa parte se le dificulta. Además de un tema de procrastinación constante. A diferencia de los autistas, que más bien tenemos una obsesiva necesidad por tener todo en orden, porque si no es así, nos generamos ansiedad nosotros mismos. Ya mencioné que la impulsividad, la cual, por cierto, también se puede llegar a ver como impaciencia, es más común en las personas con TDAH, pero algunos autistas también podemos ser algo impulsivos, tanto por el hecho de que traigamos cargando mucha ansiedad, que por eso digo que puede verse como impaciencia, pero también puede ser que además de autistas también tengamos altas capacidades y de ahí provenga dicha personalidad impulsiva. Cabe mencionar que cuando existen altos grados de impulsividad, por supuesto, puede haber consecuencias tales como que la persona, por ser tan impulsiva, tan aventada, digamos, o arriesgada, le resulte difícil percibir el peligro. Otro rasgo común, tanto para el TDAH como para el autismo, y creo que también para las altas capacidades,
es la famosa parálisis por análisis. Y esto me consta. Toda mi vida he tenido conflicto interno debido a que mi tipo de pensamiento suele ser hiperanalítico. Sobreanalizo mucho las cosas porque me surgen muchas ideas, muchos cuestionamientos, muchas posibilidades, y eso no es un patrón de pensamiento que yo propiamente pueda detener o controlar por completo. Así opera mi mente. Sin embargo, por ello me es tan necesario seguir entrenándola a través de la meditación para calmar un poco toda esa lluvia de pensamientos que surgen uno tras otro casi todo el tiempo, los cuales, cuando traigo un entrenamiento mental continuo, no me afectan tanto. Puedo observarlos, saludarlos y dejarlos ir. Pero si traigo ansiedad o mucha carga sensorial o emocional, eso se vuelve más complicado. Otra de las dificultades que las personas con TDAH llegan a tener con respecto a las funciones ejecutivas son, por ejemplo, la planificación y la organización. Pueden hacerlos parecer como si fueran muy descuidados, desorganizados, flojos, holgazanes, etc. Cosa que también pudiera llegar a confundirse con una personalidad que tenga altas capacidades, la cual, si bien no es que tenga tanto problema con sus funciones ejecutivas, sin embargo, cuando a una persona no se le detecta que tiene altas capacidades y no se le brinda el apoyo que requiere, como por ejemplo los retos académicos en su día a día, escolar o laboral, si estos no son suficientes, eso puede llevarlo a desmotivarse, a perder la inspiración en lo que hace, incluso a perder la inspiración por vivir. Y este comportamiento puede llegar a ser percibido por otros como que también es un holgazán, cuando lo que realmente sucede es que esa persona cayó en un alto grado de aburrimiento, de desmotivación, de frustración. Y eso es muy común. Lo he leído y escuchado de muchas personas con altas capacidades. Incluso a mí también me llega a pasar en ocasiones. Algo que también se puede hacer presente tanto en el TDAH como en el autismo y las altas capacidades es un trastorno de procesamiento sensorial, TPS, o también conocido como desorden de integración sensorial, de lo cual ya te hablé extensamente en el episodio número 12. Básicamente, toda persona neurodivergente puede tener complicaciones con el tema sensorial. Y aquí quisiera hacer un paréntesis para mencionar algo con respecto al procesamiento auditivo. Es interesante porque en ocasiones se llega a pensar que si a un chico su mamá le habla y éste no le presta atención, se puede llegar a creer que o bien tiene un déficit de atención o que tiene un problema con el procesamiento auditivo. Y por supuesto, todo eso es posible, pero también pudiera ser que ese chico está hiperfocalizado en algo, es decir, tiene todos sus sentidos puestos en lo que está haciendo, y cuando alguien le habla, obviamente no le va a poner atención porque está metido en lo que sea que está haciendo. En las 3 neurodivergencias se hace presente la desregulación emocional y por lo tanto los stimmings o estereotipias, al igual que la depresión por múltiples factores que ya he ido mencionando. El insomnio también es un factor común por distintas razones propias de cada neurodivergencia, desde una sobreexcitabilidad intelectual o imaginativa, básicamente por una mente muy parlanchina y ansiosa, también por un tema con el procesamiento sensorial, ruidos, olores, texturas de la ropa, de las sábanas, etc. O por alguna hipersensibilidad digestiva, etc. Otro factor común en las 3 neurodivergencias es con respecto a los problemas en cuanto a las relaciones sociales,
Pues por todas las diferencias neurobiológicas que conlleva ser una persona neurodivergente, porque nos percibimos diferentes, nos expresamos y nos comportamos en su mayoría de manera diferente, y eso es algo que no podemos evitar. Me atrevo a decir que otro rasgo muy común en las 3 neurodivergencias es la típica sensación de rechazo, también conocida como disforia sensible al rechazo, por todas nuestras diferencias, las cuales tenemos bastante claras desde que somos niños, aunque muchas veces no las entendamos. Ahora quiero hacer algo así como una comparativa. Quiero mencionarte algunos de los rasgos que se presentan tanto en el TDAH como en las altas capacidades, pero que no significan lo mismo, o más bien no surgen por la misma razón. Y esto es muy interesante porque si no se sabe reconocer y distinguir una neurodivergencia de la otra, además de que puede haber un mal diagnóstico, no se podrá otorgar el apoyo específico que requiera la persona, ya sea que presente una u otra neurodivergencia o ambas. Como ya lo dije, tanto las personas con TDAH como con altas capacidades se mueven constantemente, aunque no siempre por la misma razón. También en el caso del TDAH coexiste una baja tolerancia a la frustración, la cual puede ocurrir porque la persona tenga problemas para inhibir su comportamiento, es decir, dificultad para evitar ser tan impulsivo. O también puede ser por alguna cuestión neurológica que le dificulte el autocontrol. Y en el caso de las altas capacidades también existe la baja tolerancia a la frustración, pero en ese caso puede ser por una excesiva necesidad de perfeccionismo, excesiva autocrítica o por la impaciencia con respecto a la posibilidad de fracasar en la actividad o proyecto que esté realizando. Fracaso de sí mismo o por el fracaso de alguien más, sea una persona cercana o un compañero de equipo. Otro rasgo importante a nivel cognitivo que implica algunas de las funciones ejecutivas que ya mencioné anteriormente, pero lo hice haciendo la comparativa del TDAH con el autismo. Sin embargo, ahora quiero enfocarme en comparar el TDAH con las altas capacidades y es con respecto a la dificultad para organizarse. En el caso del TDAH, la dificultad para organizar y planificar actividades y para gestionar el tiempo puede deberse a algunas limitaciones de su sistema nervioso, específicamente del área prefrontal, pero en el caso de las altas capacidades, el hecho de tener un pensamiento divergente puede llevar a la persona también a tener dificultad para organizar sus ideas, dificultando que pueda priorizar entre un pensamiento u otro, ya que todos le parecen interesantes e importantes. Con esto último, yo me identifico muchísimo. Siempre siento que tengo como una lluvia de ideas muy extensa. Me surgen múltiples cuestionamientos y múltiples opciones y múltiples respuestas, las cuales me cuesta trabajo poder organizar en mi cabeza para definir qué va primero y qué va después, y en qué vale la pena realmente poner mi foco de atención. Y creo que eso es el motivo por el cual a veces me pongo a hablar con mucha rapidez. A veces todavía me cuesta trabajo ponerle orden a todos esos pensamientos. Y eso es lo que en un principio me hacía sospechar que el TDAH formaba parte de mí, al igual que el tema de la hiperactividad, que hoy sé que no es propia del TDAH. Y hablando de la hiperactividad, creo importante mencionar que en mi caso, al igual que le ocurre a muchas otras personas, desde muy joven aprendí y crecí con la falsa creencia de que mi valía como persona y como profesional dependía de qué tan productiva era. Por lo tanto, ese es otro motivo por el cual una persona
puede ser muy hiperactiva y que no propiamente significa que dicha persona tenga que ser neurodivergente. Tiene más bien que ver con nuestras creencias, arraigadas desde la infancia, y con el ejemplo que tuvimos cuando éramos niños, y con el valor que se le daba al hecho de ser productivos versus el no hacer nada, que normalmente en nuestra sociedad se suele juzgar como que no hacer nada o no ser tan productivo es sinónimo de ser inútil o bueno para nada o cualquier otro sinónimo que se le parezca. Otro rasgo presente en el TDAH es la baja perseverancia en tareas que no tienen una recompensa inmediata. Y en las altas capacidades también existe la posibilidad de una baja perseverancia, pero con respecto a tareas que la persona considera irrelevantes o muy fáciles o repetitivas y por lo tanto aburridas. En el TDAH existe una dificultad para seguir normas y límites por una posible falta de atención e impulsividad. Y en las altas capacidades sucede algo con lo cual yo me identifico, que algunos solemos ser bastante críticos con respecto a las normas, cuestionamos todo y en ocasiones podemos mostrarnos hasta cierto punto desafiantes si es que consideramos que dichas normas o reglas son injustas o que no nos parecen lógicas. Si has escuchado mi podcast desde el principio, habrás notado que en alguna ocasión ya mencioné que desde muy joven siempre he tenido conflicto, pues con mi papá principalmente, pero en algunos de mis trabajos también. Aunque eso no quiere decir que me haya puesto al tú por tú con todo el mundo, pero sí me ha llegado a afectar muchísimo porque me provoca emociones muy intensas, mucha rabia, impotencia, frustración, confusión. Me desespera. Y lo peor de todo es que en mi caso suelo somatizar mis emociones e inmediatamente surgen accidentes o enfermedades. Algunas de las dificultades en términos de relaciones interpersonales pueden deberse a distintos motivos, tanto neurológicos como cognitivos, como conductuales, pero en el caso del TDAH esas dificultades pueden relacionarse al tema de la impulsividad y a la dificultad para seguir las reglas. En las altas capacidades la dificultad en las relaciones sociales puede ser generalmente porque no se comparten los mismos intereses que sus iguales y por la tendencia que tenemos muchos a preguntar mucho, a cuestionarlo todo o a compartir información y eso al parecer en ocasiones puede ser chocante para otros, sobre todo si nos mostramos muy emocionados en cuanto a la información que estamos compartiendo y eso no es de interés de los demás. Personalmente he observado que cuando me pongo un poco intensa y comienzo a hablar o a explicar sobre un tema que me apasiona, o como todo autista hiperempático, busco siempre aportar algo, ayudar o dar opciones y eso me lleva a compartir mucha información, pero he notado que muchas personas suelen percibirlo como si quisiera acaparar la atención o echar rollo y darles un sermón con tips y recetas y toda la cosa. Y creo que eso no siempre es bien recibido por parte de los demás. Y desafortunadamente eso a muchas personas neurodivergentes nos lleva a elegir no relacionarnos tanto o a preferir estar solos. En el caso de las emociones, tanto en el TDAH como en el autismo, como en las altas capacidades, suele haber dificultad para controlarlas o manejarlas adecuadamente, pudiendo deberse a diferentes motivos, desde un problema con la lexitimia, es decir, dificultad para identificar y expresar dichas emociones en palabras, como también pudiera ser por nuestra hipersensibilidad emocional,
también conocida como sobreexcitabilidad emocional, o por un tema de hiperempatía, lo cual a veces nosotros mismos queremos evitar, o sea, intentamos no ser tan empáticos porque se siente muy intenso cuando conectas muy profundamente con las emociones de otras personas. Y peor aún si no puedes hacer nada al respecto para ayudar o si no te permiten ayudar. En el caso de las altas capacidades puede surgir conflicto emocional por la baja tolerancia que se tiene para cometer errores o por temas de injusticia. Y si no se tienen herramientas adecuadas para manejar dichas emociones y si no se tiene la contención ni el espacio seguro para expresarlas, puede básicamente estallar una bomba atómica llamada meltdown o shutdown, y pueden hacerse presentes muchos stimmings como mecanismo de autorregulación. Por último, quiero mencionar varios de los rasgos que se hacen presentes en las personas con altas capacidades. Sin embargo, quiero recalcar que, al igual que sucede con el autismo, no significa que todas las personas con altas capacidades forzosamente deban tenerlos todos, porque va a depender mucho de la personalidad de cada una. Algunas de estas características son una gran necesidad e inquietud por aprender, son perfeccionistas, a veces suelen querer cambiar las reglas de los juegos, tienen baja tolerancia a la frustración, les cuesta trabajo perder o aceptar que perdieron, tienen un lenguaje muy elevado para su edad, prefieren convivir con personas de una edad mayor que la de ellos, aprenden rápido y a veces no requieren repasar lo aprendido, lo aprenden a la primera. Tienen un razonamiento lógico matemático, quieren compartir lo que saben, son bastante empáticos, son muy observadores, algunos son sarcásticos, son hipersensibles a ciertos estímulos ambientales, también pueden tener un bajo rendimiento académico, eso es posible, ya que las altas capacidades pueden ser en otras áreas, como las artes, el dibujo, la fotografía, la danza, etc. Son muy creativos e imaginativos, es decir, tienen sobreexcitabilidad imaginativa. Se aburren en la escuela, pueden ser muy impacientes, son hipersensibles emocionalmente, pueden fracasar escolarmente, no por su inteligencia o falta de inteligencia más bien, sino lo contrario, por el sistema educativo, el cual no se adapta a niños así, con estas altas capacidades. Digamos que no tienen, el sistema educativo básicamente se queda corto para chicos con una alta inteligencia, alto intelecto, o como se le dice, con una superdotación. Les interesan los juegos o actividades diferentes a las de sus compañeros. Algunos prefieren estar solos y pensativos o introspectivos. Son muy sensibles a las injusticias. Les gusta decir lo que saben, compartir su conocimiento. Hacen muchas preguntas. Cuestionan reglas que no comprenden. Suelen ser bastante curiosos. Algunos necesitan estar en constante movimiento. Dicho todo esto, reitero la gran importancia que tiene aprender de las diferentes neurodivergencias y sobre todo aprender a diferenciarlas. Se requiere de mucha observación, comenzando por las escuelas, que es ahí donde inicia todo. Sé que se habla mucho acerca de lo importante que es que los profesionales de la salud mental, psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, estén actualizados en el tema. Y por supuesto que lo es.
pero me atrevería a decir que igual de importante es que todos los docentes académicos, que son los que están en mayor contacto con los niños, desde el kinder, primaria, secundaria, bachillerato, desde ahí se requiere tener la preparación para poder identificar y ayudar a tantos niños. Porque desafortunadamente, cuando un niño llega con un psicólogo o pediatra incluso, es porque ya trae un problema de salud o en su comportamiento. Y no sería necesario llegar a tales instancias si desde las escuelas hubiera la preparación, la información, porque es ahí donde todos los niños pasan gran parte de su día, de todos los días, de toda su infancia y adolescencia. Y es desde ahí que surgen tantas experiencias difíciles como el bullying, solo por mencionar alguna. Porque cuando no sabes ni entiendes por qué eres como eres y por qué se te dificultan tantas cosas, por qué te comportas de tal manera, por qué tus emociones surgen de manera tan intensa, te llenas de tantos cuestionamientos y surgen tantos conflictos internos y por consecuencia externos. Y cuando creces y llegas al ámbito laboral, si no has tenido el apoyo adecuado, el diagnóstico correcto, se pone mucho más intensa la cosa. Porque cuando llegas a ese punto, ya traes mucho mayor conflicto interno, tu sistema nervioso ya está más estresado, estás todo traumatizado, en fin. Y entonces, si pasaste toda una vida esforzándote por intentar encajar, ahora te toca, si bien te va, esforzarte por dejar de ser quien intentaste ser. Toca quitarte la máscara. Toca la deconstrucción del yo para conectar con el yo verdadero. Y se dice fácil, pero la verdad es que no todos lo logran. Así sea TDAH, autismo, altas capacidades o cualquier otra neurodivergencia, o incluso que coexistan 2 o más neurodivergencias en una misma persona, como es el caso de muchos de nosotros, todos tenemos el mismo derecho a habitar este planeta. Merecemos el mismo respeto, merecemos ser vistos con el mismo valor, merecemos ser incluidos. Pero más que incluidos, porque eso significaría que nos estarían dando permiso de formar parte de un lugar al que no propiamente pertenecemos. Así que, más que incluidos, merecemos ocupar el lugar que nos corresponde, el lugar que le corresponde a todo ser vivo, a todo ser sintiente y pensante, aunque ese pensamiento sea por siempre divergente. Por último, y para finalizar este episodio, me gustaría platicarte un poquito acerca de un artículo que me encontré en la web no hace mucho con respecto al TDAH y quiero compartirlo con la intención de deshacer algunos mitos o para quitar el mal sabor de boca que muchas personas albergan con respecto a muchos de los rasgos que conforman una personalidad neurodivergente. Y en este caso en particular con respecto al TDAH, con la intención de que abramos la mente en torno al paradigma de la neurodiversidad y todo lo bueno que tenemos muchas personas para aportar al mundo. Y bueno, se trata de un artículo donde se habla sobre el director de cine Alejandro González Iñárritu y el título dice: TDAH, de niño latoso, pasó a ser uno de los más exitosos directores del mundo. Conocido como un director atrevido e innovador, sus películas han ganado premios Oscar como mejor director, mejor guión original y mejor película. Una de sus últimas películas, The Revenant,
en español El elegido, protagonizada por Leonardo DiCaprio, fue nominada para 12 premios a la Academia. En una entrevista con el periódico El Universal en el año 2009, Iñárritu mencionó lo siguiente: fui un estudiante terrible. Tenía el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. El problema en ese entonces era que no se llamaba así. Se decía, eres un niño fastidioso. Iñárritu creció en México. De niño le gustaba la música y la literatura, pero en la escuela no ponía atención ni podía concentrarse. Finalmente, su comportamiento lo llevó a tener problemas, lo expulsaron del bachillerato y se metió en drogas y robos menores. Después de eso, Iñárritu se aventuró como marinero comercial y viajó por el mundo. Y esa experiencia lo cambió. Lo hizo darse cuenta del valor del aprendizaje y explorar cosas diferentes. Regresó a México con la determinación de estudiar la universidad. Estudió cinematografía, también trabajó como DJ en la década de los 80 y se involucró en la industria de la televisión. Después empezó a hacer películas. El TDAH ha tenido un rol en muchos eventos de la vida de Iñárritu. Ha influenciado sus películas. Se le complica trabajar un solo tema durante mucho tiempo debido al TDAH. Esa desventaja se ha convertido en una gran ventaja para diseñar y producir historias paralelas. Las complejas historias paralelas son un sello distintivo de sus películas. La primera en llamar la atención fue Amores Perros en el año 2000, donde cuenta 3 historias relacionadas sobre personas de diferentes clases sociales en México. Después la película 21 gramos en el año 2003. 3 personajes se ven afectados por un accidente de automóvil. Las historias de los personajes no son narradas en forma cronológica. Las escenas del pasado, del presente y del futuro se mezclan. Después, la película Babel, en el año 2006, utiliza la misma estrategia para conectar situaciones de 4 países. Las primeras películas de Iñárritu recibieron algunas nominaciones al Oscar, pero Babel fue su primera película que atrajo la atención de la Academia. Los protagonistas fueron Brad Pitt y Cate Blanchett, y fue nominada para 7 premios de la Academia, incluyendo Mejor Película. Las habilidades únicas de Iñárritu como narrador de historias y los riesgos creativos en sus películas han dado frutos. Y lo hizo de nuevo al ganar como mejor director en la entrega del Oscar del 2016. Los premios de la Academia del 2016 incluyeron varias celebridades que tienen dificultades de aprendizaje y de atención. Steven Spielberg, quien tiene una neurodivergencia llamada dislexia, produjo Bridge of Spies, El puente de los espías, que fue nominada como mejor película. Compitiendo como mejor actor de reparto estuvo Sylvester Stallone, quien también tiene TDAH, al igual que Mark Ruffalo, el cual además de tener TDAH tiene dislexia. Y bueno, creo que ese artículo nos deja muy claro que una persona neurodivergente, si se le encamina bien, si se le brinda el apoyo que necesita, si se le reconoce todo lo bueno que existe en su personalidad y se le fomenta una correcta autoestima, en vez de verla como una persona con puros déficits y con conductas disruptivas, puede llegar a ser muy creativa, muy exitosa y hacer grandes contribuciones a la humanidad. Así que, por favor, dejemos de ver a las neurodivergencias como trastornos mentales, como enfermedades, como un conjunto de déficits. En la medida en que vayamos haciendo esto, iremos creando una sociedad más inclusiva, mucho más empática, respetuosa y amorosa.
donde en vez de ver todo lo que es diferente como algo malo, podamos abrir la mente para aprender de ello. Y el primer paso es aceptarlo, dejar de querer cambiarlo, dejar de querer corregirlo, de curarlo. No estamos aquí para que nos curen, sino para que nos acepten tal y como somos. Ese es el mensaje. Agradecería mucho me apoyaras compartiendo no solo mi podcast o mis publicaciones en mis redes sociales, sino compartiendo también lo que es el autismo y lo que son las neurodivergencias y la importancia que tiene la visibilización, la aceptación y la concientización de todas ellas. Si quieres ver cambios en el mundo, por aquí puedes empezar. Soy Rubí Elena. Me escuchas en Spotify, YouTube, Google Podcast. Me encuentras en Facebook e Instagram como @podcastlibérate. Si te es posible, apóyame con alguna donación para que pueda seguir compartiendo más información como esta. Te recuerdo que encuentras los enlaces directos para escuchar mi podcast en el link de mi bio en Instagram. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao. Sound.